Cuando estamos pasando nuestras crisis, a veces no vemos a Dios, no lo escuchamos y creemos que Él no está presente. ¿Qué debemos hacer? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo en una nueva semana. Julito, ¿cómo estás? Muy bien, llegando a la segunda parte del mes de octubre, ¿Sí? Ya viendo por ahí que casi se nos va el último trimestre. Sí, qué tremendo. Y pensando en algunas circunstancias de la vida que a veces algunos, Sí. al estar pasando por la prueba, especialmente al estar pasando por la crisis, la prueba, yo creo que las emociones se ponen difíciles, uno se siente solo y realmente sin hacer escarnio, ¿verdad? A veces uno piensa que está solito, triste y desamparado. Sí. O sea, yo no lo digo así. Solito, Sí, como dice burro en Shrek. Y por eso esta semana quisiéramos dar una palabra bíblica de ánimo, porque tú sabes, a veces uno dice a alguien, mira, ánimo, no te preocupes, pero quisiéramos ir a la Escritura, quisiéramos ir a la Biblia y decir a aquellos que han pasado o están pasando por una prueba difícil o aquellos que van a pasar por una prueba difícil, porque todos en algún momento lo vamos a pasar. Hey, créenos, Dios no te ha desamparado, Dios no te ha dejado. De hecho, así se llama la serie. Créenos, Dios no te ha dejado y es algo de lo cual podemos decirlo, tenemos la persuasión, tenemos la convicción, lo hemos vivido y ahora voy a hablar a título personal, pero yo creo que ambos hemos sentido en algún momento de la vida que Dios no ha estado conmigo. Yo puedo recordar una época que yo te he contado que tuvimos el negocio y yo oraba y yo buscaba y no encontraba solución para una parte de tu negocio personal, de mi negocio tuyo personal. De ti. Sí. Porque tuvimos, suena como que tuvimos y tú y yo no tuvimos. Bueno, tuvimos con nuestros papás. Pero este era mío y de pronto... Tuyo de ti. Mío de mí. Orábamos, buscábamos soluciones y parecía como que Dios no te oía, no te respondía. Y con los años... Te oía a ti de ti, no te oía a ti. No, porque ahí sí era también, por lo menos a mí y a Roxanita, que nos orábamos, hablábamos, pensábamos. Y yo oraba por ti también. Sí, ya viste, no quería ni meterte en esa. Mira, y con los años te das cuenta que Dios tenía otro plan más grande. Sí. Y que me enseñó algunas cosas que no me hubiera podido enseñar de otra forma. Sí. Entonces había como música en mi corazón. Pero no era la producción que había echado a sonar algo por ahí. Pero yo creo que muchos están en esa situación. Como que Dios, yo le pido que me ayude a resolver mi matrimonio y no avanzamos. Yo le pido que me ayude a resolver mi situación con este hijo, con este negocio, mi situación financiera. Sí. Y parece que Dios no te está escuchando. Sí, esos son momentos difíciles. Sí. Yo creo que hay momentos críticos de dinero en los cuales uno piensa, ¿y Dios? Sí. ¿Qué se hizo Dios aquí, verdad? Y uno puede pensar en el pasaje nunca lo suficientemente citado, ¿verdad? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tú sabes, otro momento crítico para algunos. La salud. Yo iba a decir la vejez. Sí. Que la vejez a veces tiene un problema de salud, pero la vejez tiene otros elementos. Sí. No hemos llegado ahí todavía. Soledad. Sí, pero soledad a veces. Soledad. Creo que hay un poco además de la soledad, a veces veo yo que hay una etapa de la vejez en la cual ya no encajas completamente, el mundo ya no lo terminas de entender. Yo veo algunos hermanos ya más mayores, ¿verdad? Para que nadie se nos vaya a molestar, los que ya tienen desde 114 años para adelante, ¿verdad? Ya algunas cosas ya va a reclamar Moisés. Sí, ya no las alcanzan a digerir como es, el mundo no tiene exactamente el mismo sentido.
y entonces parece que no encajas del todo. Hay un pasaje en Salmo 71 y David no estaba tan viejo cuando esto le sucedió, pero él dijo, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Sí. O sea, él estaba pasando por ese momento en el cual está diciendo, hey, yo creo que está difícil. El mismo Salmo 71, que muchos le llaman el Salmo del Anciano, dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. O sea, porque creo que aún en la vejez uno puede tener mucho ministerio. Sí. Pero hay esta parte de esos momentos críticos, muy críticos, en los cuales las cosas se ponen difíciles. Gracias a Dios por las iglesias, y yo creo que Villanueva es una de esas, que tienen ministerios que cuidan de los hermanos de adultos mayores, ¿verdad? Y gracias a Dios por Alfa y Omega, que estamos reactivando últimamente en todos los campus, próximamente en todos los campus, pero ahora mismo solo en Hacienda y recientemente en Miralvalle. Y ya la otra semana en el hotel. Oh, sí, entonces estamos en esto de que uno dice que bueno esto, ¿verdad? Y próximamente en los otros campus también, pero es esta parte de decir, hey, ese es un momento crítico, que queremos animar a aquellos que pasando por ese tiempo, dicen, qué difícil. Yo te pongo otro más que es de esos tiempos difíciles, cuando hay un problema de salud de alguien que amas mucho. Y yo creo que esta es una de las cosas tremendas, cuando hemos visto algunos que quizás su papá, quizás su mamá, quizás su abuelo está ya enfermo y Señor, estamos orando, Señor, ayúdanos. Y a mí a veces me dan ganas de decirle a algunos, y es bien difícil decir esto, quizás ya el tiempo que el Señor se lo va a llevar. O sea, todos nos vamos a morir y la persona tiene ya una edad avanzada, que yo entiendo que algunos dicen, sí, pero uno siempre quisiera un poco más. Pero a veces los que nos estamos quedando somos los que quisieran más. Y a veces lo he visto también en la vida de hijos, de niños, de ese tiempo que el Señor los va a llevar. Y entonces se ora y parece que uno no puede mover la voluntad de Dios. Es una expresión bien pero Dios ha puesto esto en nosotros. Tú sabes ese pasaje de Eclesiastés que dice que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Yo creo que hay un deseo innato que Él ha puesto de seguir viviendo. Seguir viviendo. Gracias a Dios por eso. O sea, gracias a Dios por eso. Que aún sabiendo que vamos a ir al cielo, no nos queremos ir al cielo. O sea, o si no, creo que muchos habrían tomado la decisión de poner fin a su vida en algún momento en el pasado. Pero para aquellos que están pasando por eso, ánimo, ¿verdad? Dios no te ha desamparado. Yo te doy uno más porque ahora me he dado cuenta más de esta otra realidad. Algunos que tienen trabajos muy difíciles, y ahora te digo de un par de casos que he escuchado de alguien que recibe mucha humillación y es, Señor, no permitas esto, y otra vez regresar a lo mismo, y es, tú sabes, injusticias, cosas así. Entonces, creo que a veces uno siente que uno puede sentir, percibir, Señor, yo me siento como que tú me has dejado. Tú me has dejado. Entonces, en ese caso nosotros debemos decir, créenos, Dios no te ha dejado. Creo que a lo largo de la semana y el día de hoy, no sé si vamos a alcanzar a entrar a estudiar el caso específico de él, pero pienso que una parte de la semana vamos a tocar el tema de José. José tenía mucho de todo esto. Viejo no estaba, pero todo lo demás que estamos hablando sí estaba pasando por momentos difíciles. José pasó por algo más, ahora que estoy pensando ahí en José. Familia. Bueno, familia. Te metiste por familia. Pero algunos que están... Familita, mano. Dios mío. Sí, algunos que no escogieron, bueno, nadie escogió la familia en la que nació, pero algunos quisieran escoger cómo salir de esa familia, ¿verdad? Porque José tenía una familia que uno dice, un papá y una mamá que no eran necesariamente los mejores, y un grupo de hermanos. Eso sí, eran que estaba difícil tener hermanos peores que esos, ¿verdad? Qué difícil. Y algunos dirían, como no, yo tengo unos peores. Pero qué difícil. Pero aún a José te diría, mira, ánimo, créenos, Dios no te ha desamparado, Dios no te ha dejado. A veces el problema es que creo que vemos las circunstancias y nos olvidamos que hay un Dios que está de alguna forma trabajando detrás de las circunstancias. Yo no voy a decir, porque a veces erramos cuando damos una declaración como Dios está en control de las circunstancias, y con eso queremos decir, Él está causando que las circunstancias me traigan este dolor.
yo creo que Él está trabajando en medio de las circunstancias a veces y Él va a lograr algo al final de cuentas. El otro día estábamos hablando con el Chief y hablábamos de un juego de circunstancias, de algo muy triste que presenciamos, ¿verdad? Y entonces yo le decía, Chief, a mí me cuesta, estábamos abriéndonos el corazón ahí, una operación de cirugía de corazón abierto. De corazón abierto ahí, ¿verdad? Entonces le digo, a mí me cuesta pensar... Corazón espiritual abierto. Sí, corazón espiritual abierto. A mí me cuesta pensar, le decía, que cuando yo pienso en tal cosa, me cuesta pensar que se logró tal cosa buena, pero que se causó tanto dolor de esta manera, ¿verdad? Qué difícil. Y el Chief muy sabio me dice, sí, y yo pasé por esto, y él me contó algo de su vida también, ¿verdad? Y me decía, pero creo que no es que Dios lo hizo así. Yo creo que Dios, muy sabiamente el Chief me decía, yo creo que Dios logra algunas cosas, trabaja en algunas cosas para lograr sus objetivos. Sí. No era su objetivo principal, pero usa esto para lograr sus objetivos. O sea, Dios no nos manda necesariamente las circunstancias difíciles, sino que usa las circunstancias difíciles para enseñarnos. Para enseñar. Entonces Dios, o sea, por eso estamos diciendo, créenos, Dios no te ha desamparado, Dios no te ha dejado. Dios está trabajando en medio de las circunstancias difíciles, aún en una familia complicadísima, que en este momento tú no lo ves. Sí. Yo iba a decir de José, tú dices de la familia, yo pienso que José estuvo en prisión. Sí. Y si una circunstancia difícil hay, es cárcel. Yo no he estado en la cárcel, sí. Pero yo tampoco. Pero yo puedo pensar, a veces cuando en algún momento en el pasado hemos visitado a alguien en la prisión o hecho algo para ayudar a alguien en la prisión o algo de ministerio en la prisión, no sé qué cosa más tremenda. Y en nuestros países en particular, las cárceles en nuestros países distan mucho de ser cualquier cosa que se parezca a procesos de reforma, sí. ¿Verdad? O de restauración. Es mucho de destrucción del alma. Me imagino que donde José tampoco ha sido tan bueno. No, muy complicado, ¿verdad? Entonces, alguien ahí que tenga fe en el Señor, como el caso de José, porque alguien podría decir, sí, pero eso se lo merecen. Ok, algunos quizás se lo merecen, pero cuando hay alguien como José en ese proceso, uno tiene que decirle, hey, Dios no te ha olvidado. Mira, no te preocupes, Dios no te ha olvidado. Quizás peor aún, José, por actuar correctamente con la esposa de Potifar, que no sé si vamos a llegar a ese pasaje, por eso es encarcelado. Sí. O sea, por hacer el bien es encarcelado. No lo contrario. Sí. O sea, tú puedes decir, alguien que hace el mal, pues quizás merece la cárcel. Alguien que pues no hizo nada, quizás puede terminar en la cárcel. Pero alguien que hizo algo bueno, sí. Y por eso bueno, algo hizo correcto. Algo correcto. Eso es un lío más grande. Sí. Sobre todo para este pensamiento que estamos trabajando hoy. Señor, yo hice lo correcto y me meten preso. Sí. Padre, aquí hay algo que tenemos que arreglar. Sí. O sea, entonces yo creo que hoy esta semana vamos a hablar al corazón y al ánimo. Y una cosa más, Creo que hay un área más en la cual debemos animar a aquellos que están pasando por un momento crítico. Sí. A veces por nuestra fe. Estamos compartiendo nuestra fe, hemos tomado posiciones firmes sobre nuestra fe. Hemos sido muy vocales sobre nuestra fe en nuestro lugar donde estudiamos, en el lugar donde trabajamos, en nuestra familia misma, y hemos dicho esto es lo que yo creo. Y entonces, a causa de nuestra fe, a veces somos aislados, algunas veces somos menospreciados, algunas veces somos atacados, somos ridiculizados. Conozco un par de personas que han sido literalmente despedidas. Sí. No necesariamente se les ha argumentado que por su fe han sido despedidos, pero tú sabes cómo es el proceso, sí. ¿Verdad? Han sido despedidos a causa de la fe. Y entonces Dios como que no hace nada. Sí. O sea, y uno dice, pero ¿cómo es esto posible, Señor? Si yo he tomado una posición por ti y tú no haces nada por mí. Entonces ¿cómo quedó la cosa, verdad? Y uno tiene que decir, créenos, Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado. El partido no ha terminado todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, no te preocupes, te preocupes. Hablando de un ejemplo, y ayúdame con el pasaje, hay un pasaje en Deuteronomio, creo que dice que, hablando de Israel como su hijo en el Antiguo Testamento, le dice, yo a ustedes los hice pasar por un desierto horrible, lleno de serpientes. Deuteronomio 8 está. Para al final hacerlo bien. Sí. Porque al final, la persona que hace lo que Dios dice, al final, a veces en la tierra, a veces no es en la tierra,
Dios nos saca a bien. A la postre hacerte bien. Hay abundancia. ¿Cómo Dice Deuteronomio 8:15 que Él te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. Y algunos están diciendo, mi oficina, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Tremendo, tremendo pasaje. Y yo creo que algunos sienten que están pasando por ese desierto, y es de verdad que nuestra intención, nuestro ánimo, llenarte de ánimo a ti, y que si tú estás pasando por el tiempo difícil y estás actuando bien, yo creo que ese pasaje tiene un montón de elementos. Uno es que veas la mano de Dios, porque aún en las situaciones más complejas, Dios está con nosotros. Sí. Dios está con nosotros. Dice ahí que le alimentó cuando parecía que todo estaba difícil, pero al final Dios es un Dios de plenitud y abundancia. Yo te cito un pasaje más, y creo que podríamos citar mucho, porque este es uno de los grandes conceptos de la Biblia. Sí. Dios no deja a su pueblo. No. Dios no deja a su pueblo. A veces el pueblo se siente abandonado, pero Dios no deja a su pueblo. A veces Dios se queda callado. A veces Dios no se mete parece que no se está metiendo, pero es que no es que deja a su pueblo. Dice 1 Samuel 12:22, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Sí. O sea, Él no deja a su pueblo. Yo te cuento una analogía quizás, y yo sé que me vas a sacar en unos instantes al reto de hoy, pero cuando nuestros hijos estaban creciendo, cuando estaban muy chiquititos, y algo pues, se caía, uno de ellos, pues por supuesto corríamos a recogerlos, ¿verdad? Y entonces se caía y el niño lloraba, o la niña lloraba, una de nuestras niñas lloraba, o nuestro hijo lloraba, entonces corríamos a recogerlo, y tú sabes toda la tragedia que hay ahí, ¿verdad? Chiquito. Se llama Chito, no llores. Sí, ¿verdad? Ya tiene 19 años, me parece. No, entonces pero un momentito en que aprendimos que no, que había que se caía el niño, y yo le decía a Pati, no lo recojas. No lo recojas. Ojalá más. Sí, no la recojas, déjala que se levante. Y a veces pasaba un minuto. Pero tiene 3 meses. Pasaba un minuto, pasaban 2 minutos. Y lo dejábamos luchar. O sea, había un instante, y quizás para la niña, ¿verdad? Que en ese momento tenía 1 año y medio o 2 años, era una eternidad, o sea, porque estaba acostumbrada a que su mamá o su papá corrieran en ese instante a su ayuda y lo sacaran del lío. Pero no la habíamos desamparado, no la habíamos dejado. Pero era un momento para que ella o él, ¿verdad?, cual fuera el caso en ese momento, tomara en los pasos debidos para crecer. Nosotros estamos ahí, nunca les dejamos. No es que nos habíamos ido, nos habíamos olvidado de él y lo íbamos a dejar aquí. Nos vemos cuando salgas de la universidad, hijo, ¿verdad? No era esto. Era parte del proceso de crecimiento. Es lo mismo con Dios. Y creo que algunos necesitamos entender, aun cuando Dios no interviene en nuestras vidas, Dios no nos ha dejado. No. Entonces, queremos, a lo largo de la semana, vamos a meternos a la vida de José. Y vamos a ver cómo en las crisis más terribles que José pasó, que se parecen mucho a las nuestras, Dios nunca le dejó a él, y queremos decirle a quien nos está escuchando, hey, créenos, Dios no te ha dejado. Dios no te ha dejado. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que pasemos lo que pasemos, sea lo que sea que estamos atravesando, Dios no nos ha dejado. Así que veamos las circunstancias que tenemos por delante con la fe de entender que Dios nunca desampara a su pueblo, nunca nos deja, nunca nos abandona, que a veces por nuestro propio bien Él toma la decisión de retirar su acción de sobre nosotros, de separar sus manos para que nosotros crezcamos un poco, pero que a la postre Él siempre quiere hacernos bien. Dios nunca nos deja. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que si tú eres un hijo de Dios, porque es un requisito previo indispensable, si tú eres un hijo de Dios y estás pasando un tiempo difícil, que sepas que Dios tiene propósitos dentro de eso que estás pasando. No es que necesariamente te lo va a borrar de un plumazo, como decimos, pero Dios al final quiere que tú termines bien. Él a la postre quiere hacerte bien, y para eso, para que tú puedas terminar bien, no puede hacerte la vida fácil. Él tiene que hacerte crecer y madurar, y para eso vas a tener que atravesar un montón de circunstancias a veces difíciles. Pero aunque no lo veas, aunque no lo creas,
Aunque no lo sientas, Él está actuando en tu vida. Y mañana el niño símbolo. Mañana el niño símbolo va a ser José. José. Esperamos por mañana. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.